Tal vez hoy sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante. Quizás tu alma esté tan cansada que te parezca imposible dar un paso más. Dios mismo quiere decirte en este momento: descansa, porque yo soy quien sostiene tu vida. ¿Has estado alguna vez en ese punto donde ya no puedes esconder el dolor detrás de una sonrisa? Ese instante donde el silencio de tu interior grita más fuerte que cualquier palabra, donde incluso respirar se vuelve pesado. Afuera el mundo sigue, pero por dentro todo se detiene. El corazón se siente marchito, la mente llena de pensamientos que te aplastan, y los hombros llevan un peso que nadie ve. Entonces te preguntas: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? En ese lugar oculto, donde nadie llega, donde solo tú y Dios saben lo que hay, escuchas un susurro: no puedes más. Pero espera, no cierres tu corazón ahora. Hay una voz que se levanta más fuerte que ese susurro oscuro. Una voz que viene del cielo y te dice: descansa, yo te sostengo. Tal vez nadie comprenda la carga que arrastras. Tal vez ni tú recuerdes cómo era sentirse liviano. Pero Dios sí lo recuerda. Él te tiene aquí hoy para decirte que esto no es el final. Aunque tú sientas que ya no puedes, Él sí puede y Él no te soltará. ¿Te ha pasado que te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que ves? Como si el dolor hubiera dejado huellas en tu rostro y apagado tu luz. En ese momento, aunque no lo creas, Dios está obrando. Cuando todo parece derrumbarse, cuando tus fuerzas te abandonan, es cuando el Señor comienza a sostenerte de verdad. No se trata de resistir solo, sino de recostarte en los brazos de aquel que nunca se fatiga. Hay promesas escritas para ti, promesas nacidas en lágrimas celestiales que hoy caen sobre tu alma cansada como un ungüento sanador. Esto no es un simple mensaje, es un encuentro entre tú y Dios. Y en este lugar íntimo, Él te dice: no estás solo, yo te veo, yo conozco tu herida, yo te levanto. Hoy vas a entender que este cansancio profundo no es un castigo, sino un llamado, una invitación del cielo a dejar de pelear solo, a confiar de nuevo, a descansar de verdad. Si estás leyendo estas palabras, no es por casualidad. Hay algo que Dios quiere mostrarte, algo que puede transformar tu historia. Pero necesitas estar dispuesto a escuchar, a abrir tu corazón, aunque esté roto. Porque cuando Dios habla, lo imposible se doblega. Respira profundo, siente su presencia, siente la verdad que se posa sobre ti ahora. Cuando tú dices: no puedo más, Dios empieza a sostenerte. Este mensaje está hecho para tocar lo más profundo de tu ser. Respira una vez más. No es solo un video, es un llamado del cielo, una palabra viva para corazones heridos, almas cansadas, mentes confundidas. Si ya sientes algo moverse dentro de ti, no ignores esta invitación. Declara tu fe. Escribe ahora: necesito el sustento de Dios. Escríbelo como un grito silencioso de tu alma, como una oración que el cielo escucha. Si conoces a alguien que está pasando por un valle oscuro, comparte esta palabra. Hazlo como un acto de amor, porque compartir también es predicar. Es llevar la luz que tú has recibido a otras almas que están a punto de rendirse. Si todavía no eres parte de esta familia, únete. Este canal es un refugio, un hogar espiritual. Aquí no estás solo. Somos una familia de fe, personas reales, con heridas reales, buscando al Dios vivo. Suscríbete y activa la campanita. Aquí, con cada mensaje, hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Ahora vamos a sumergirnos en una historia que tocará tu dolor y abrirá verdades escondidas por siglos. ¿Estás listo? Porque el cielo está por hablar.
La historia de Elías nos muestra a un hombre con el peso de 1000 días sin descanso sobre sus hombros. Sus pies se hundían en el desierto, no solo por la arena, sino por el cansancio que lo devoraba. Cada paso era un clamor mudo por alivio. Elías no solo huía de Jezabel, huía de sí mismo, del miedo, de sentirse fracasado, de una misión que parecía imposible, de una carga que nadie más entendía. Aquel profeta valiente que enfrentaba reyes, ahora rogaba por el fin. «Basta, Señor, quítame la vida», exclamó acostado bajo un arbusto. Quizás entiendas a Elías. Tal vez tú también hayas dicho: «No puedo más», cuando el alma se siente tan cansada que ni el sueño trae descanso. Cuando el cuerpo está presente, pero el espíritu quiere desaparecer. Pero justo allí, en ese quiebre total, Dios actuó, no con relámpagos ni truenos, sino enviando un ángel con pan caliente y agua fresca, como diciendo: «Te veo, te sostengo». Elías comió, descansó y volvió a dormir. No era solo hambre física, era el agotamiento profundo de un hombre que ya no encontraba sentido, ni siquiera sirviendo a Dios. Es en esos momentos cuando Dios mismo abraza tu espíritu con sus promesas más dulces. El ángel volvió donde estaba Elías y le dijo: «Levántate, come, porque el camino será demasiado largo para ti». Pero aquel alimento no solo fortalecía su cuerpo, sino que llenaba lo más profundo de su ser. Si hoy sientes que ya no puedes más, si las batallas parecen no tener fin, escucha bien. Aunque digas: «No tengo fuerzas», el Señor te responde: «Yo caminaré a tu lado». El desierto de Elías no fue su último capítulo, fue el inicio de un nuevo propósito. Dios todavía tenía mucho que mostrarle. El cansancio que hoy te pesa solo está preparando tu corazón para la misión que viene. Muchas veces, el milagro más grande empieza con un simple bocado de pan y un trago de agua en la soledad. ¿Has pensado alguna vez que tu cansancio profundo podría ser la antesala de un encuentro especial con Dios? Y si en vez de verlo como debilidad, fuera la forma en que el cielo te invita a descansar en sus brazos. El mundo nos enseña a resistir con nuestras propias fuerzas, pero el cielo nos dice: «Descansa, yo soy tu sostén». Lo que vivió Elías no fue una excepción, fue un ejemplo vivo de cómo Dios trata a los que ya no pueden más. Él no señala con el dedo, no te recrimina, no te deja solo. Él alimenta, abraza y permanece. Tal vez nunca lo hayas comprendido así. El cansancio extremo no es un castigo, es la clave que abre la puerta a su cuidado. Dios conoce cada carga que llevas, cada pensamiento que guardas en silencio, cada lágrima que nadie ha visto, y aún así te llama: «Levántate». Si estas palabras tocan tu corazón, te animo a escribir ahora mismo: «Aunque esté cansado, confío en que Dios me sostiene». No lo escribas como un simple comentario, hazlo como un acto de fe. Es un grito silencioso que dice: «Seguiré adelante, aunque sea arrastrándome, porque Él va conmigo». No calles lo que el Espíritu está haciendo en ti ahora. Decláralo. Hay algo que muchos no comprenden: un dolor escondido que se confunde con falta de fe, cuando en realidad es el alma clamando por alivio. Cuando Jesús enfrentó ese dolor, hizo algo que nadie esperaba. Prepárate, porque lo que viene puede transformar tu manera de enfrentar las tormentas en tu mente. La noche cayó sobre la barca como un manto pesado y oscuro. El viento rugía sin compasión, las olas golpeaban con furia, y hasta los pescadores más fuertes temblaban. Pero no solo estaba en peligro la barca, sino también la paz mental de aquellos hombres. Gritaban, se desesperaban, luchaban por mantener el control, pero nada funcionaba. En medio de aquella tormenta exterior había otra
más feroz, la interior. Ese miedo que te paraliza, que confunde tu mente, que ahoga el corazón. La ansiedad que convierte cada soplo en amenaza y cada gota en sentencia. Quizás conozcas esa sensación, quizás desde fuera parezca que todo está en orden, pero por dentro tu alma se tambalea. La mente no para, el pecho se siente oprimido, el corazón late con angustia. Intentas mostrar fortaleza, pero por dentro gritas como los discípulos: Señor, ¿no ves que perecemos? Y en medio de ese caos, Jesús se levanta sin prisa, sin miedo, con una autoridad que el miedo no entiende. Habla al viento y al mar: silencio, cálmate. Sí, y en un instante todo se aquieta, no porque las circunstancias cambiaran por sí solas, sino porque su voz tiene el poder de traer paz donde ya no queda control humano. Aquella escena no era solo sobre la naturaleza, era sobre almas al borde del colapso, mentes devoradas por la ansiedad. Jesús no reprendió a los discípulos por tener miedo, los invitó a confiar. Hoy te hace la misma invitación. Cierra los ojos, respira. Hay una paz que no depende de lo que pasa afuera. Hay un descanso que no viene de pastillas ni consejos humanos, sino de su presencia. Si hoy sientes que ya no puedes más, que tu mente se cae a pedazos, que tu corazón no encuentra calma, escucha bien. Ahora mismo hay una palabra sobre tu vida: silencio, cálmate. Ese mandato no solo es para tu entorno, es para tu interior. Y lo más hermoso es saber que, aún en medio de la tormenta, Jesús estaba en la barca. Nunca se fue, nunca te dejó. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar y enseñarte. Aunque no lo entiendas, Él siempre estuvo allí. Pero hay algo que pocos se atreven a decir. La fe auténtica comienza justo en el momento en que, aunque tu corazón esté temblando, decides aferrarte a creer. A veces, creer es simplemente negarte a rendirte. Si hoy estas palabras resuenan en lo más profundo de tu alma cansada, te animo a que escribas ahora mismo: Jesús, tranquiliza mi mente y mi corazón. Ponlo como una oración, como un clamor salido desde lo más hondo de tu ser, con tu nombre y tu apellido. No tengas vergüenza de confesar tu batalla. Aquí no buscamos máscaras. Aquí se honra la transparencia. Quizá este simple comentario sea el primer paso hacia tu libertad. Y si conoces a alguien que esté atrapado en medio de una tormenta mental, compártelo con él. Sé un canal de alivio para esa persona que ya no sabe cómo pedir ayuda. Compartir también es una forma de predicar. Y si esta palabra llegó a tu espíritu, presiona. Me gusta ahora mismo, como un acto de fe. Tu gesto ayudará a que este mensaje alcance a otras almas que en silencio claman por auxilio. Pero todavía hay más. Hay un temor silencioso que mantiene presos a miles de corazones: el miedo al mañana. Y lo que Dios ha revelado sobre ese temor puede transformar tu manera de mirar el futuro para siempre. Presta atención, porque lo que viene puede derribar una de las cárceles más escondidas del corazón. La incertidumbre es como un frío que se filtra. Empieza como un susurro débil y termina siendo un grito que sacude tu pecho. Quizá ya lo hayas sentido, esa ansiedad que llega cuando cae la noche y te roba el sueño. Esa sensación de que el mañana es un abismo oscuro y sientes que alguien te empuja hacia él. El miedo al futuro no tiene forma definida, pero pesa como una roca. Se posa sobre tus hombros, oprime tu espalda y lastima tu corazón. Haces planes, oras, te esfuerzas, pero en lo profundo tu alma tiembla. Es difícil mantener la confianza cuando todo parece tan incierto. Cuando el suelo se siente inestable y las promesas se ven lejanas, miras alrededor y todo se transforma en un abrir y cerrar de ojos. Y en medio de ese remolino surge una pregunta que corta como un cuchillo. ¿De verdad está Dios conmigo? ¿Y si el paso que doy
resulta ser un error. Eso mismo le pasó a Josué. Tenía ante él la tierra prometida, pero también estaban los gigantes, los muros, los peligros. Moisés ya no estaba. El pueblo, aunque libre, aún llevaba las cadenas del pasado, y ahora toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. El reto era grande, la carga pesada. El miedo estaba allí, silencioso, punzante, tan real como el aire que respiraba. Pero en ese momento, Dios habló, no con tácticas humanas ni con manuales de estrategia, sino con una promesa viva que sigue resonando hoy en cada corazón que se estremece ante lo desconocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa promesa no era solo para Josué, es para ti, que sientes que la ansiedad por el mañana ya te supera. Es para ti que crees que estás a un paso de quebrarte porque no sabes hacia dónde seguir. Dios no prometió que no habría batallas, pero sí nos aseguró su compañía en cada una. No dijo que el sendero sería cómodo, pero sí que nunca caminaría solo. ¿Te imaginas la paz que trae saber que, aunque todo se tambalee, hay una certeza firme que te sostiene? Esto lo cambia todo, porque el coraje verdadero no surge de la ausencia de miedo, sino de saber que no estamos abandonados. Cuando creas que ya no puedes más, cuando el futuro parezca amenazante, escucha la voz del cielo: yo sostengo tu alma. Esta promesa no es solo un verso bonito, es una verdad viva. Se hace real en decisiones difíciles, en noches sin dormir, en esos pasos que parecen imposibles. Allí debes recordar que el mismo Dios que acompañó a Josué es el que va delante de ti hoy. Si esta palabra encendió algo dentro de ti, escribe ahora mismo: Señor, entrego mi futuro en tus manos. Escríbelo como un acto de rendición genuina. No se trata solo de comentar, se trata de declarar en voz alta al mundo espiritual que confías. Aunque tengas miedo, aunque tus rodillas se doblen, hoy decides creer. Pero déjame decirte algo más. Existe un dolor aún más profundo que el temor al mañana, un veneno silencioso que consume el corazón, aunque la sonrisa en tu rostro se vea intacta. Un dolor que muchos esconden detrás de gestos amables. Me refiero al abandono. Prepárate, porque lo que viene puede remover heridas viejas, pero también puede abrir la puerta a una sanidad que jamás pensaste posible. El dolor del abandono no empieza cuando alguien cierra la puerta o se despide. Empieza cuando nadie habla, cuando los ojos se pierden en el suelo, cuando ese abrazo tan esperado nunca llega. Empieza ahí, en esa ausencia que se mete en casa, aunque la persona esté sentada a tu lado. Y en medio de ese silencio te preguntas: ¿alguien me ve de verdad? ¿Todavía le importo a Dios? Es como si el mundo entero se volviera ciego a tu dolor, como si tus lágrimas no pudieran subir ni un centímetro hacia el cielo. Y llega ese momento en el que el alma rota grita: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No hay grito más honesto ni más humano que ese. David lo gritó en el Salmo 22 y nuestro Señor Jesús lo gritó desde la cruz. Sí, hasta el propio Hijo de Dios sintió el peso terrible de sentirse abandonado, aunque estaba cumpliendo fielmente la voluntad del Padre. ¿Sabes? La soledad no siempre depende de si hay mucha gente a tu alrededor. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte como en un desierto. Ese vacío empieza en lo más profundo y poco a poco te roba hasta la alegría de mirarte al espejo. David, aquel valiente que tumbó gigantes, el que adoraba con pasión, un día se quebró y gritó: ¿por qué estás tan lejos de mi auxilio y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 1. No era que dudara del poder de Dios, sino que ya no lograba percibirlo. Quizás te pase lo mismo. Oras y parece que nadie escucha. Cantas,
pero dentro de ti hay un silencio frío. El cielo parece cerrado, tu espíritu cansado, pero en ese mismo salmo hay una llave que abre la puerta al consuelo. Cuando David soltó ese lamento profundo, declaró algo que cambia todo, porque no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmo 22, 24. Amigo, Dios no te dio la espalda, Él escuchó. Y eso es lo que hoy tienes que recordar. Aunque parezca callado, Él está atento. Aunque todo grite que estás solo, Él no se va. Él no ignora tu llanto. Él abraza tu corazón herido, lo sostiene y le devuelve vida. Tal vez pienses que Dios ya no está, pero la verdad es que nunca ha estado tan cerca como ahora. Porque cuando más duele es cuando Él se acerca con su mano sanadora. Cuando ya no tienes fuerzas, Él te carga. Y si ahora sientes que esta palabra te atraviesa el alma, te animo a que digas en voz alta: Señor, aunque no lo sienta, decido confiar en ti. Eso es fe real. Confiar cuando todo lo demás dice que no. Declarar esa verdad rompe la mentira del abandono. Es afirmar que no vas a vivir definido por tus emociones, sino por lo que Dios ha prometido. Y quiero que prepares tu corazón, porque lo que viene no es solo sobre sentirte abandonado, sino sobre esa culpa que no te deja avanzar. Culpa por esos errores que aún pesan, por decisiones que te quitan el sueño. Pero lo que Jesús hizo con una mujer llena de errores va a mostrarte algo poderoso acerca del perdón. Algo que puede levantar tu alma como nunca. La culpa es un verdugo silencioso. No grita, susurra. Y esos susurros son letales. Te dice: fallaste, no mereces ser perdonado, nunca cambiarás. La culpa repite cada palabra dura, cada mala decisión, cada paso que te alejó de Dios y de la gente que amas. Y lo peor es que muchas veces el acusador más cruel eres tú mismo. No hace falta que el diablo hable, tu conciencia hace el trabajo por él. Por eso, aunque ores o ayunes, hay personas que siguen sintiéndose indignas. Porque la culpa no solo habla de lo que hicimos, sino que nos convence de que eso es lo que somos. Y cuando confundes tu identidad con tu error, el alma se derrumba. Así fue como Jesús encontró a aquella mujer. La arrastraron delante de todos, humillada, exhibida, a punto de morir por una ley que la condenaba. Los fariseos no querían justicia, querían verla destruida. Quizás ella misma pensaba que lo merecía. Pero lo que Jesús hizo rompió toda lógica. No solo le salvó la vida física, sino que quebró la cadena de la culpa. Él la miró no como alguien digno de piedras, sino como alguien digno de gracia. Y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Esto lo cambia todo. Porque si Jesús, el único sin pecado, el único con autoridad para juzgar, prefirió extender gracia, ¿quiénes somos nosotros para seguir acusándonos? Este mensaje es para ti, que cargas con una historia rota. Para ti, que aunque ya pediste perdón, todavía sientes que no mereces paz, que no mereces un nuevo comienzo. Es para ti, querido amigo, que un día pensaste que tu falla definía quién eras. Pero hoy el Señor viene a decirte: te perdono. Y si Él ya te ha perdonado, ¿por qué seguir arrastrando esas cadenas? El perdón que nos ofrece Jesús no es un permiso para tropezar a cada rato, sino una puerta abierta hacia una vida sin el peso de la culpa. Es más que un alivio emocional. Es un alivio que llega hasta lo más profundo de tu espíritu. Cuando Cristo toma tu vida entre sus manos, no lo hace porque lo merezcas, sino porque su amor es tan grande que cubre cada error, cada mancha. Ese amor no solo limpia tu pasado, lo convierte en una historia viva de su gracia. Y si estas palabras tocan tu corazón ahora mismo, no esperes, di con fe: recibo
el perdón de Cristo. No lo digas como alguien que mendiga, sino como quien recibe el regalo más valioso que jamás podría imaginar. Este acto no es solo un comentario, es un paso de fe, una declaración espiritual. Deja atrás la culpa, deja que el amor de Jesús sea quien defina tu identidad, no tus fracasos. Y si conoces a alguien que aún está atrapado en el peso de sus errores, comparte este mensaje. Tal vez sea la herramienta que Dios utilice para romper esas cadenas y traer libertad a un corazón herido. Pero esto solo es el principio de lo que el Espíritu quiere mostrarte. Porque hay un enemigo silencioso que va más allá de la culpa, el vacío. Esa sensación de que nada tiene sentido, de que todo es rutina y tu vida se ha vuelto como un reloj sin alma. Prepárate, porque lo que viene hablará a lo más escondido de tu ser, a esos lugares que quizá ni recordabas. Hay momentos donde no sabemos explicar bien qué nos pasa por dentro. No es tristeza en sí, ni tampoco un dolor definido. Es un hueco silencioso que crece cada día, una especie de niebla en el corazón. Caminas, cumples con tus tareas, sonríes por fuera, pero por dentro sientes que flotas, sin ancla, sin destino, como quien cruza un desierto sin brújula. Tal vez nunca lo pensaste, pero esa sensación de no poder más podría estar conectada con una pérdida de propósito. Quizá lo que realmente te pesa no es la rutina, sino no tener un destino que dé sentido a cada paso. Moisés también pasó por esto. Fue criado como príncipe, tuvo acceso a todo, pero después de un gran error, huyó al desierto y se dedicó a cuidar ovejas que ni siquiera eran suyas. Años y años en silencio, sin un plan, sin un porqué. Un hombre con un pasado inmenso y un presente diminuto. ¿Te sientes así? Moisés ya no esperaba nada. Y fue justamente ahí, cuando había perdido toda esperanza, que Dios apareció. En medio de esa zarza ardiente, el Señor habló y le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No le dio un mapa detallado, le dio su compañía, porque más importante que saber el destino es saber con quién caminas. ¿Te has preguntado alguna vez, qué hago aquí? ¿Realmente mi vida tiene valor? Si esas preguntas no encuentran respuesta bajo la luz de Dios, se convierten en heridas profundas. Pero la misma voz que habló a Moisés hoy te dice: yo estaré contigo. Tu propósito no está perdido. Puede estar dormido, escondido entre decepciones y años de simplemente sobrevivir, pero sigue ahí. Y el Dios que nunca olvida sus planes, hoy te llama en medio de tu desierto para recordarte que hay algo mayor esperando por ti. Ese vacío que sientes no es el final, es el eco de un llamado que sigue vivo dentro de ti. Si esta palabra ha movido algo en tu interior, escribe ahora mismo: Dios, despierta mi propósito. Hazlo como quien despierta de un sueño largo, como quien decide dejar de vagar sin rumbo. Que este sea tu grito al cielo, tu oración sincera, tu clamor por volver a vivir con sentido. Pero espera, aún hay más. Muchos no entienden lo que significa el silencio de Dios. ¿Alguna vez has sentido que clamas y no pasa nada? ¿Has orado, ayunado, suplicado y todo quedó en silencio? Lo que viene puede revelarte qué hay detrás de ese silencio y qué obra está realizando Dios mientras tú piensas que nada ocurre. Hay etapas en las que el alma se sumerge en un silencio pesado. Lloras, oras, ayunas y parece que el cielo no responde. Y es allí donde nace el desánimo espiritual. No es fácil hablar de esa fe que se va apagando poco a poco. No es un rechazo abierto ni una rebelión ruidosa. Es más bien ese cansancio profundo que invade el corazón de quien ha clamado tanto tiempo
y aún no ha visto respuesta. Se parece a tratar de encender una cerilla en medio de la lluvia. Quieres creer, pero tus fuerzas ya no acompañan. Buscas sentir el abrazo de Dios, pero lo único que escuchas es el eco de tus propios suspiros. Y sin darte cuenta, lo que un día fue pasión se vuelve rutina, y lo que ardía con fervor se enfría en apatía. Así se sintió Ana, años y años deseando un hijo, años volviendo del templo, con las manos vacías y el corazón pesado. Pero llegó un día en que no repitió una oración más. Esa vez abrió el alma entera delante del Señor. Lloró tan profundamente que no podía ni pronunciar palabra, solo se movían sus labios. El sacerdote creyó que estaba ebria, pero Dios miró más allá. Él escuchó lo que nadie más pudo oír, y en su tiempo, dice 1 Samuel 1:19, el Señor se acordó de ella. Qué hermoso saberlo. No porque Dios se hubiera olvidado de Ana, sino porque sus tiempos no son como los nuestros. Aun cuando parecía que no pasaba nada, Él sostenía su espíritu y recogía cada lágrima. Solo esperaba el momento perfecto. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos de nosotros hemos orado sintiéndonos incomprendidos, incluso por nuestros seres queridos? ¿Cuántos seguimos aferrándonos a la fe cuando todo dentro de nosotros grita que abandonemos? Quizás ahora mismo tú estás ahí, sentado, sin ganas ni de arrodillarte, preguntándote, ¿Dios aún me oye? Y la respuesta, querido amigo, es sí. Él no solo te escucha, sino que te recuerda. Él sostiene tu corazón aunque tú no lo percibas. Y cuando crees que todo está detenido, Él está obrando en lo más profundo, sanando heridas que ni tú sabes que existen. Y si te dijera que tu fracaso, ese que escondes y que tanto te duele, podría ser el punto exacto donde Dios quiere comenzar algo nuevo en ti. Porque lo que viene después podría romper todos tus esquemas sobre el error y la restauración. Hay momentos en que un error se siente como una cadena irrompible. La vergüenza se vuelve tan pesada que no solo hiere el corazón, sino que amenaza con destruir tu identidad. Te miras al espejo y ni reconoces al que ves. Te preguntas, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo tropecé aquí si yo conocía la verdad? La culpa se asienta como una nube oscura y cada oración parece ahogada en acusaciones. Y allí, en esa oscuridad, muchos bajan los brazos, convencidos de que Dios ya no quiere escucharlos. Pero eso no es lo que Dios piensa de ti. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra con claridad cómo actúa Él con los que fallan. Pedro, el discípulo valiente, el que se atrevió a caminar sobre el agua, el que proclamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, en la noche más crucial, negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. Y antes de que cantara el gallo, tal como Jesús había anunciado, Pedro negó conocerle. Dice Lucas 22:62 que Pedro salió y lloró amargamente. Ese llanto no era solo tristeza, era un quebranto que lo desarmó por dentro. Pedro había traicionado lo que más amaba. Imagínate el dolor, la sensación de que todo había terminado. Pero escucha esto, Jesús, después de resucitar, fue a buscarlo. No para humillarlo, no para señalarlo, sino para restaurarlo. En Juan 21 encontramos ese momento precioso junto al mar, donde Jesús prepara un desayuno y llama a Pedro. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y cada vez Jesús no buscaba una respuesta para sí mismo, sino para sanar cada negación. Al final le dice, apacienta mis ovejas. No solo lo perdonó, sino que lo confió de nuevo. Le devolvió su misión y reafirmó su identidad. Así obra Dios. Él no ve tu caída como un punto final, sino como el terreno perfecto para un nuevo comienzo. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has sido como Pedro,
sabías que era lo correcto y aún así caíste. Te prometiste no volver a Cesral. Y fallaste. Después te escondiste, pensando que ya habías agotado la paciencia de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte algo. Cuando Jesús miró a Pedro en medio de su traición, no lo hizo con desprecio, sino con amor. Esa misma mirada está sobre ti hoy. Él conoce tu cansancio, tu lucha, tu vergüenza y no te aparta. Extiende su mano, no para acusarte, sino para levantarte. Este mensaje es para ti, que te sientes derrotado por tus propias caídas. Para ti que piensas, ya no hay esperanza para mí. Escucha bien, Jesús no te ve como un fracaso, sino como alguien en proceso. Y en el reino de Dios, el proceso no es un castigo, sino la puerta a una transformación real. El Pedro que cayó no fue otro que aquel que, con el tiempo, se convirtió en un predicador valiente, viendo multitudes rendirse a los pies de Cristo. Eso fue posible porque no se rindió en su peor momento. No decidió empezar desde cero, sino que se aferró a la certeza de que Jesús aún lo amaba, aún después de su traición más amarga. Y quiero que escuches esto con el corazón. Tu pecado no tiene la última palabra sobre tu vida. La última palabra siempre será el amor de Dios, ese amor que te levanta y te sostiene. Si hoy sientes que estas palabras son para ti, te animo a escribir ahora mismo en los comentarios: Jesús, restáurame. Dilo con fe, aunque te duela, aunque haya temor en tu alma. Haz de ese comentario una declaración pública, un acto de entrega verdadera. Que ese sea tu primer paso hacia el abrazo de la gracia. Y si conoces a alguien atrapado en la culpa, comparte este mensaje. Quizás tú seas el puente que lo salve del abismo en el que se está hundiendo. Sé un mensajero de esperanza. Llévala a donde hace falta. Y si este mensaje ya ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, prepárate. Porque lo que viene ahora va a confrontar una herida aún más íntima. Esa sensación de soledad que nos visita incluso cuando estamos rodeados de gente. Una soledad que no siempre se ve, pero que grita en lo más profundo del alma. Y la respuesta de Dios a esa soledad puede transformar por completo la manera en que entiendes el silencio. Te invito a quedarte. Esto es para ti. Estar en medio de una multitud y aún así sentirse invisible. Reír en las fotos, contestar mensajes, hablar con muchos, pero por dentro sentir que nadie realmente te percibe. Como si el corazón estuviera en una sala llena de ruido, pero Él se mantiene en silencio. Este dolor no siempre se nota desde fuera. Incluso los más fuertes lo padecen. Los demás creen que todo marcha bien en tu vida, pero no ven las lágrimas que contienes antes de dormir. No imaginan el peso que sientes por no tener a alguien que realmente entienda tu corazón. Y llega un momento en que hasta te preguntas: ¿se habrá olvidado Dios de mí? Jesús sabe perfectamente lo que es sentirse así. No solo fue traicionado y dejado solo por sus amigos, sino que en un momento muy específico vivió la soledad más profunda que un ser humano pueda experimentar. En Getsemaní, cuando su alma estaba abatida hasta la muerte, pidió a Pedro, Santiago y Juan que velaran con él. Solo les pidió que permanecieran despiertos con él. Pero al regresar, los encontró dormidos. No una vez ni dos, sino 3 veces. Mientras su corazón se quebraba, ellos dormían. Mateo 26:38 lo narra con claridad. Allí, en medio de su mayor angustia, Jesús enfrentó el silencio, el abandono, la soledad más aguda. Solo, sudando gotas como de sangre, clamó al Padre. Y aun cuando todos lo abandonaron,
Él se mantuvo firme. Ahora reflexiona conmigo. Si Jesús, el Hijo de Dios, atravesó un momento donde el cielo parecía callar y sus amigos lo dejaron solo, ¿por qué piensas que tu soledad significa que eres débil? No es debilidad sentirte solo. La verdadera debilidad es pensar que eso define quién eres. Jesús no quedó solo porque Dios lo hubiese olvidado. Lo dejó solo para que tú supieras que aunque todos fallen, el Padre nunca aparta su mirada. El silencio de Getsemaní no fue un castigo, fue la prueba de fidelidad más grande. Y hoy, si estás atravesando ese silencio doloroso, recuerda, Dios no duerme, nunca se distrae, Él no te ha olvidado. La soledad puede desgastar tu confianza, herir tu identidad, robarte la esperanza. Puedes llegar a creer que tu vida no hace diferencia, que si desapareces nadie lo notaría. Pero la verdad de Dios es mucho más poderosa que esos pensamientos. Aun cuando nadie te llama, cuando nadie pregunta cómo estás, cuando tu habitación se queda oscura y tus oraciones parecen perderse en el aire, Dios sigue ahí. Su promesa es firme. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto incluye los días felices, los días grises y especialmente esos días cuando tu alma clama en silencio por ayuda. Jesús sostiene tu vida aun cuando todo alrededor parece vacío. Él entiende tu soledad porque la vivió para encontrarte justo en ese lugar. Él sabe lo que es clamar y no ser escuchado por los hombres. Pero escucha bien, Dios no solo escucha, Él responde. A veces no responde con un milagro estruendoso, sino con una paz que se posa suavemente sobre tu corazón y te dice, no estás solo. Esa voz vale más que 1000 palabras humanas. Si hoy estás pasando por esa soledad, te animo a escribir en los comentarios, Jesús, quédate conmigo. No lo hagas como un simple texto, sino como un clamor genuino, un acto de fe en medio de tu silencio. Dios ya conoce tu corazón antes de que escribas. Este paso puede ser el comienzo de algo sobrenatural en tu vida. Recuerda siempre, tu soledad no prueba que Dios esté ausente. A veces, querido amigo, es en los momentos de mayor soledad donde Dios nos revela las verdades más profundas. Cuando todos se marchan y quedas en silencio, es allí donde descubres quién nunca se ha ido. Cuando el bullicio de la vida se apaga y solo queda tu respiración y la presencia divina, te das cuenta de que jamás estuviste abandonado. Quizás pienses que no hay dolor más grande que este que llevas ahora, pero permíteme decirte algo: nada se compara con el sufrimiento de quien empieza a dudar del amor de Dios. Ese amor es el cimiento de nuestra fe, la llama que enciende el alma, el abrazo que devuelve la dignidad. Cuando esa certeza se tambalea, todo en tu interior parece derrumbarse. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón. Lo que estás a punto de recibir puede sanar esas grietas ocultas que ni siquiera sabías que existían. Muchos llevan en el alma la pregunta más profunda y dolorosa: ¿de verdad Dios me ama? No es una pregunta ligera. Aparece cuando las oraciones parecen chocar contra el techo, cuando los problemas se amontonan y el cielo guarda silencio. Entonces uno se pregunta: ¿será que no valgo? ¿Habrá algo en mí que me aleja de su amor? ¿Por qué me siento rechazado incluso por Él? El amor de Dios debería ser nuestro refugio, pero cuando la mente duda, se convierte en un puerto lejano, y esa sensación pesa, aunque no sea visible. Nos sentimos indignos, inseguros. La oración se vuelve rutina y la fe comienza a tambalearse. Jesús contó una historia que golpea de frente esa mentira, la del hijo pródigo. Aquel joven pidió su herencia antes de tiempo, se fue, se perdió en placeres y cuando lo perdió todo quiso volver. Pero no regresó pensando que volvería a ser hijo, sino convencido
de que solo merecía ser un sirviente. Su dolor le hizo creer que había perdido todo valor. Pero su padre lo vio venir desde lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo cubrió con un manto, le puso anillo y sandalias y dijo: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lucas 15:20. El padre no lo recibió con reproches, sino con un amor que no entiende de condiciones ni castigos. Ese es el amor de Dios, sin medida, sin lista de méritos. Esta historia destruye la idea de que hay que ganarse el amor. Muchos crecimos creyendo que había que ser impecables para ser amados, pero la gracia de Dios llega precisamente donde más hemos fallado. Por eso nos cuesta tanto aceptarla, porque nuestro orgullo quiere merecerla, pero el alma cansada solo necesita un lugar donde descansar. Y aquí está la buena noticia: no eres amado por ser perfecto, sino porque perteneces a un Padre que ama sin límites. Tu valor no depende de lo que sientas hoy, sino de lo que Dios ya afirmó. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Jeremías 31:3. Nada ha cambiado, aunque hayas fallado, aunque tus pensamientos digan lo contrario, aunque tu entorno te grite abandono. Si hoy sientes el deseo de volver a creer en ese amor, te invito a declarar: recibo tu amor. Escríbelo como un acto de fe, como quien rompe las cadenas del rechazo y regresa a los brazos del Padre. Tal vez te han rechazado, tal vez los amigos te dejaron de lado, quizás te juzgaron y te condenaron, pero el Padre sigue mirando el horizonte, esperando tu regreso, no para oír un discurso de culpa, sino para envolverte con su abrazo y devolverte la paz. Recuerda bien esto: no necesitas mendigar un amor que ya te pertenece. Él jamás apartó su mirada de ti. Hoy es el momento de descansar en esa promesa. El amor de Dios no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad eterna. Y cuando dejamos que esta verdad penetre en lo más profundo de nuestro corazón, ocurre un milagro. La inseguridad se convierte en una paz que no depende de las circunstancias. La ansiedad empieza a ceder terreno. Las oraciones vuelven a tener sabor, vuelven a ser un diálogo vivo. La fe ya no se apoya en lo que sentimos, sino en la roca firme de sus promesas. Y entonces el alma descansa, porque no hay medicina más poderosa que saber que, a pesar de nuestras caídas y tropiezos, el Padre sigue recibiéndonos con los brazos abiertos. Ahora bien, hay un punto que muchos pasamos por alto. Aunque digamos: yo sé que Dios me ama, todavía podemos estar batallando con dudas silenciosas, esas que ni siquiera nos atrevemos a confesar en oración. Quizás lo que viene sea la llave que abra la puerta de esa celda interior donde tu fe se tambalea. Prepárate, porque esta verdad puede romper las cadenas que te tienen atrapado en la incredulidad disfrazada de lógica. Y cuando esa luz brille en tu interior, tu manera de acercarte a Dios en oración jamás volverá a ser la misma. Tomás oyó que los demás discípulos estaban llenos de alegría. Hemos visto al Señor, pero Él no estaba allí, no tuvo esa experiencia. Fue claro y directo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. La herida de Tomás no era simple incredulidad, era el dolor de sentirse marginado del milagro. Mientras los demás celebraban su encuentro con Jesús, él se sintió ignorado. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo? ¿Cuántas veces has mirado alrededor y has preguntado: Señor, ¿por qué otros reciben sanidad, restauración, bendición y yo sigo esperando? Y entonces nace un silencio frío por dentro, un hueco que duele, esa sensación de que tu fe se ha quedado corta y que tus oraciones no surten efecto.
Con el paso del tiempo, la duda no se queda como visitante, sino que quiere quedarse como huésped permanente. Empieza a ocupar cada rincón, hasta que un día te preguntas si todavía crees como antes. Se siente como una nube espesa que apaga la luz de tu interior. Quieres creer, pero las decepciones te sabotean y de pronto te encuentras cargando culpa. ¿Será que mi fe es débil? ¿Me habré alejado sin darme cuenta? ¿Realmente Dios me escucha? La duda te aísla y la culpa te encierra. Pero 8 días después, Jesús aparece de nuevo y esta vez no habla a la multitud, sino que fija su mirada en Tomás. Le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús no regaña a Tomás, no lo avergüenza. Responde a su duda con cercanía. Se deja tocar, se muestra vulnerable. Conoce el dolor que se esconde detrás de la incredulidad, porque muchas veces eso que llamamos falta de fe no es otra cosa que un corazón herido, cansado de esperar y de no ver respuesta. Tomás representa a todos nosotros que queremos creer, pero llevamos cicatrices de oraciones que parecen olvidadas, de promesas todavía sin cumplir, de esperas que se alargan. Jesús no solo aguanta eso, Él entra en medio de la herida con ternura y verdad. Tal vez tú también estés peleando con pensamientos que te dicen que tu fe no alcanza, que Dios se ha distanciado, que ya no tienes la misma conexión con el cielo. Pero escucha bien, dudar no significa que hayas roto tu relación con Dios. En realidad es en esos momentos de duda cuando Él más desea acercarse. La fe verdadera no se basa en no tener preguntas, sino en seguir buscándolo aún con los ojos empañados de lágrimas. Jesús no pidió que Tomás creyera a ciegas. Le mostró sus manos, se ofreció a sí mismo. Porque la fe no nace de nuestras fuerzas, es un regalo. Y el alimento más grande para esa fe es la presencia viva de Cristo. Él no quiere que solo creas que existe. Quiere que lo sientas, que lo abraces, que lo conozcas de manera real. Si esta palabra ha tocado tu corazón y anhelas salir de la prisión de la incredulidad, escríbelo ahora mismo. Jesús, aumenta mi fe. No es solo una frase bonita, es un clamor, un acto público, una petición sincera que puede abrir los cielos sobre tu vida de una forma que nunca imaginaste. Anímate. Escribe como si estuvieras tocando sus heridas, no para quedarte en la duda, sino para ser sanado. Mira, después de ese momento, Tomás hace una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Levanta la mirada y dice: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Cuando la duda se rinde ante la presencia de Jesús, la fe que surge es más fuerte, más profunda, más firme. Quizás tú ahora mismo estés en ese punto, preguntándote todo, pero a un paso de vivir el encuentro más transformador de tu vida. No te castigues por dudar, pero tampoco te quedes atrapado ahí. Grita, clama, conversa con Jesús sin máscaras. Él es capaz de entrar en cualquier lugar, por más cerrado que esté, para responder a un corazón en crisis. Y cuando Él entra, todo se transforma. Si este mensaje ha hablado a tu espíritu, dale me gusta ahora mismo, como un acto de fe. No es solo un clic, es una forma de declarar que eliges seguir confiando, aunque la duda te rodee. Y si conoces a alguien que esté luchando con estas mismas batallas, comparte este mensaje hoy mismo. Puede ser justo la chispa que esa persona necesita para no abandonar la carrera. Y hay algo más profundo que pocos comprenden. Muchas veces lo que parece duda no es más que sed. Sed de respuestas, sed de dirección. Y ahora quiero que escuches con atención, porque la historia que voy a contarte no solo te enseñará
que Dios sostiene tu espíritu en medio de la tormenta, sino que también te recordará que Él te conduce cuando no sabes por dónde avanzar. Abre tu corazón, porque puede ser que hoy mismo recibas una sabiduría que cambie tu rumbo para siempre. Imagínate un joven rey de rodillas ante un trono imponente, rodeado por un pueblo que no cabía en la mirada. Todo un país aguardaba sus decisiones. Salomón, recién ungido tras la partida de su padre David, sentía sobre sus hombros el peso de cada vida que dependía de él. Podría haber pedido riqueza, fama o que sus enemigos cayeran a sus pies. Podría haber asegurado años de gloria para su reinado. Pero en lugar de buscar grandeza terrenal, abrió su corazón y pidió lo que más necesitaba su alma: sabiduría. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Primera Reyes 3:9. No clamó por tesoros, no buscó honores personales. Él anhelaba dirección, claridad, la capacidad de distinguir lo correcto en medio del ruido. ¿Alguna vez has sentido ese peso? ¿Has estado en un cruce de caminos donde cada opción parece arriesgada y cada paso podría cambiar tu historia? Cuando llega esa hora en que decidir se vuelve un tormento, cuando el temor al error paraliza cada músculo, cuando la mente corre en una dirección y el corazón en otra, y las voces ajenas solo siembran confusión. Ahí, en ese desierto de incertidumbre, surge la pregunta que nos golpea el alma: ¿y si me equivoco? ¿Y si destruyo lo que he construido? Salomón no actuó por impulso, él buscó al Señor. Y lo grandioso no es solo lo que pidió, sino la humildad con la que lo hizo. Dijo: yo soy un muchacho pequeño, no sé cómo entrar ni salir. Primera Reyes 3:7. Este es el secreto que muchos ignoran. Justo cuando reconoces que no puedes solo, cuando confiesas tu fragilidad, cuando tu orgullo se rompe en pedazos, el cielo se abre. Dios no desprecia al que se humilla, rechaza al altivo, pero extiende su gracia al humilde. Quizás hoy estés batallando con una decisión grande. Tal vez sea un cambio de ciudad, un nuevo trabajo, una relación, un paso de fe o una inversión que no te deja dormir. Y en medio de ese torbellino, tu corazón se siente dividido y tu mente exhausta. Aquí entra la promesa de Dios. Cuando te rindes, Él no te abandona en la oscuridad. Él te acompaña, te ilumina, te susurra al oído: ¿cuál es el siguiente paso? Si estas palabras tocan tu espíritu hoy, no lo pienses más. Dile: Señor, dame un corazón sabio. Escríbelo, decláralo como una súplica real, no como una frase cualquiera. Escríbelo como si depositaras tu futuro entero en sus manos, porque hay decisiones que definen destinos, pero también hay oraciones que transforman decisiones, y tal vez esta sea una de esas oraciones. Dios le dijo a Salomón: también te he dado lo que no pediste. Primera Reyes 3:13. Cuando tu petición nace de la humildad, Dios no solo responde, sino que va más allá. Él cuida detalles que ni imaginabas y derrama bendiciones que jamás te atreviste a soñar. ¿Cuántas noches de angustia hemos pasado olvidando que el cielo no está callado? Olvidamos que el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro faro en la noche. Quizás ahora mismo sientas que el miedo te inmoviliza, pero quiero decirte algo: el error más grande es decidir sin consultar a Dios. La decisión sin oración puede parecer atractiva, pero suele acabar en desilusión y dolor. En cambio, cuando decides rendir tu voluntad antes de dar el paso, cuando confías tu alma al regazo del Padre, cuando dejas que Él dirija cada movimiento, el sendero se llena de paz. Una paz que no depende de la lógica ni de garantías humanas, sino de la certeza de que el Padre va contigo. Incluso si el viento sopla en tu contra, Él guía tu barca, y esta seguridad
La certeza de que Él sostiene tu alma aún en la debilidad convierte la duda en fe, el temor en valentía y el silencio en dirección clara. Respira profundo, cierra tus ojos. Recuerda eso que hoy te causa confusión. Imagínate por un instante que Jesús está sentado a tu lado. Te mira con ternura y te dice: confía en mí, hijo mío. Yo sé cómo terminará todo. Yo cargo tu vida en mis manos y sostengo tu alma cuando tú ya no puedes más. Pero escucha, no termina ahí. Dios tiene un plan tan profundo y misterioso, sobre todo cuando te falta lo básico, cuando las cuentas se amontonan y sientes que no llegarás al final del mes. Hay un relato poderoso donde lo pequeño se convierte en algo extraordinario y lo que viene después puede sacudir tu corazón como nunca antes. El hambre era real, el miedo era pesado y la esperanza se estaba desvaneciendo. Una madre viuda y su hijo estaban al borde de la última comida antes de rendirse a la muerte. Solo un puñado de harina, un chorrito de aceite, nada más. Y con eso, la amarga certeza de que ese sería el último bocado. Pero justo cuando todo parecía perdido, Dios tocó a la puerta. Un hombre de Dios, un profeta, llegó pidiendo precisamente aquello que la mujer guardaba para su hijo y para ella. Elías la miró con firmeza y le dijo: no tengas miedo, haz como dijiste, pero primero prepara para mí una pequeña torta. Después podrás hacer para ti y tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. ¿Qué harías tú en su lugar, con lo poco que tienes, mirando tus facturas, tu nevera casi vacía, sintiendo que no será suficiente? Y justo en ese momento, Dios te pide fe, una fe valiente. ¿Puedes imaginar la lucha en el corazón de esa madre? Entregar primero lo único que le quedaba. Pero ella obedeció. Fue en ese paso, en ese acto loco de confianza, donde nació el milagro. ¿Cuántas veces te has sentido así, temiendo no llegar a fin de mes, con el corazón cansado, creyendo que estás solo y que todo depende de ti? Pero, ¿y si te dijera que no es así? Que hay un Dios que mira tu necesidad, que te sostiene aun cuando todo parece seco y sin vida. Si esta palabra toca tu espíritu, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios es mi provisión. Decláralo con fe, no como una frase hueca, sino como un acto de entrega. Señor, lo poco que tengo te lo confío, porque cuando yo pongo primero en tus manos, tú multiplicas. Así actúa Dios, así honra la obediencia nacida de un corazón que confía. Si esto te ha hablado al alma, pulsa el me gusta como testimonio de tu fe. Ese pequeño gesto también puede ser una semilla. Y si sabes de alguien que necesita escuchar esto, comparte ahora. Podría ser la respuesta que está esperando. Recuerda, aquella viuda no vio grandes almacenes llenos de comida ni riquezas repentinas, pero cada día tenía suficiente. La harina no se terminó, el aceite no se secó. El milagro fue constante, discreto, suficiente para cada jornada. Tal vez eso mismo quiere enseñarte Dios hoy, que el milagro no siempre se manifiesta como una lluvia de bendiciones repentinas, sino como la provisión diaria en el sustento que nunca falta. ¿Alguna vez te has preguntado si esa presión económica es solo un ataque externo o si Dios está usando esa situación para acercarte más a Él? A veces el desierto no es un castigo, sino una escuela donde aprendes que el verdadero pan viene de su palabra y no del supermercado. Puedes encontrar reposo aunque enfrentes deudas, porque la paz verdadera no nace de la abundancia, sino de confiar en quien te sostiene. Es en ese lugar secreto de fe y entrega donde Dios obra de maneras sorprendentes.
No se trata solo de dinero, se trata de un corazón que se atreve a creer cuando todo dice que no, de un alma que se atreve a dar cuando la lógica grita que hay que guardar, de una confianza en aquel que hizo el milagro en la casa de la viuda y sigue reinando hoy. Y aquí viene la verdad que pocos ven. La multiplicación no empezó cuando ella recibió, sino cuando decidió dar. El paso de fe activó la bendición. Mientras sigas queriendo controlar cada detalle, el miedo tendrá dominio sobre ti. Pero cuando sueltas, cuando das, cuando confías, ahí encuentras descanso. Y en ese descanso, Dios entra y toma el control. Él ve tu cansancio, tus noches en vela, tu angustia por no saber si alcanzarás. Este relato no habla solo de harina y aceite, sino de una fe viva, de aprender a respirar en medio de la tormenta, de descubrir que tu seguridad no depende de un número en el banco, sino de un Dios que no falla. Y si hoy te dijera que hay una libertad aún más profunda esperando por ti, una libertad que no depende de lo que tengas, sino de saber que Él es fiel cada mañana, una paz que no necesita esperar a que llegue el dinero, sino que brota aún en medio de la escasez. Sí, puedes descansar, porque el que te sostiene es eterno y no te soltará jamás. Y lo que voy a compartir contigo ahora es uno de esos momentos que sacuden el alma y transforman por completo la forma en que vemos el miedo, la enfermedad y hasta la misma muerte. Escucha bien, algo grande está a punto de suceder. Imagínate a Jairo, un hombre respetado, jefe de la sinagoga, corriendo con el corazón golpeando en su pecho, como si fuera a salirse. Su hija se está muriendo. Aquel líder reconocido se convierte en un padre desesperado, frágil, dispuesto a postrarse a los pies de Jesús. Con lágrimas y voz entrecortada le ruega: mi hijita está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que viva. Querido amigo, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en esa situación? Padres, esposas, hijos que viven paralizados por el miedo a perder a alguien que aman, miedo a un diagnóstico, pavor ante la noticia de que alguien querido se nos escapa, miedo a lo que parece ser el final. Jesús se dirige a la casa de Jairo, pero en el camino sucede algo inesperado, se detiene. Jairo observa cada segundo como si fueran cuchillas en el corazón. De pronto llegan con la noticia que nadie quiere oír: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. En ese instante, el suelo se quiebra bajo sus pies. El alma se hunde en la desesperanza. Todo parece perdido, pero ahí, en medio de esa oscuridad, Jesús pronuncia una frase que resuena hasta hoy: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. No le pide explicaciones, no le dice que se rinda, le pide que crea. Hoy quizás el miedo ha invadido tu casa, quizás la enfermedad te visita, el dolor te consume o vives con la angustia de un mañana incierto. Tal vez una sombra de pérdida camina a tu lado, y aunque todo a tu alrededor grite que no hay salida, la voz de Jesús sigue firme: no temas, cree solamente. Esa fe tiene la fuerza para atravesar lo que parece sin retorno. Si estás en medio de una batalla en tu mente, tu cuerpo o tu espíritu, y anhelas escuchar esa voz que te sostiene, te invito a escribir: elijo creer allí donde puedas. Escríbelo aunque tu corazón esté temblando. Hay un poder que se activa cuando decidimos creer, aún en medio de las lágrimas, aún en medio del dolor más profundo. El temor a la muerte, ya sea la nuestra o la de alguien amado, es uno de los mayores pesos que cargamos. Pero déjame decirte, no tiene por qué gobernarte. Hay un descanso que no viene por evitar la muerte, sino por conocer al que la venció. Jesús no prometió un camino sin lágrimas, pero sí prometió que estaría contigo en cada paso y que su palabra sería la última.
La fe verdadera no es un adorno de palabras bonitas, sino una confianza que se ancla en la roca eterna. Es saber que aunque el mundo se derrumbe, Él permanece firme, sosteniendo tu vida cuando sientes que ya no puedes seguir. Aquella niña que para todos estaba muerta, escuchó la voz de Jesús. Talitá cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Lo que parecía terminado comenzó de nuevo. Lo que era un punto final se transformó en una coma celestial. Quizás tú crees que Dios ya te ha dejado solo en tu miedo, pero hoy, en este mismo momento, Él te extiende su mano y te dice: levántate, cree, yo sigo aquí. Muchos dicen que Dios tarda, pero ¿y si aquello que llamas demora es en realidad la preparación para un milagro que no imaginas? Hay un detalle que pocos ven. Jairo no se fue cuando escuchó la peor noticia. No salió corriendo a llorar solo. Se quedó al lado de Jesús. Fue esa decisión, quedarse, la que abrió la puerta al milagro. A veces, la mayor prueba de fe no es clamar, sino permanecer. Quedarte aunque no entiendas nada, aunque tus ojos se llenen de lágrimas, aunque el corazón se haga pedazos. ¿Estás dispuesto hoy a quedarte? Quédate, cree, espera, incluso temblando, incluso herido, porque ahí, en ese espacio donde parece que todo se acaba, nace la fe auténtica. No se forja en la certeza, sino en la niebla. No en lo que ya ves, sino en lo que esperas ver. Ahora, cierra tus ojos un instante e imagina a Jesús acercándose a tu casa. Míralo, tomando tu mano y susurrándote: no temas, cree solamente. No es una frase bonita, es un llamado del cielo, una invitación a entregar tu alma, a descansar por completo. Incluso cuando pienses que ya no te queda ni una gota de fuerza, recuerda que el Señor sigue ahí, sosteniéndote con su mano firme. Y créeme, lo mejor aún está por llegar. Hay un nivel de fe que no solo se enciende al escuchar una palabra, sino cuando decidimos esperar con el corazón abierto. Lo que viene podría quitarte un peso que llevas arrastrando por años. No te retires ahora, porque algo grande está a punto de ocurrir, que va a cambiar para siempre la forma en que ves esas puertas cerradas. Pablo y Silas estaban atados, con grilletes que mordían sus muñecas, rodeados por muros fríos que apagaban cualquier chispa de esperanza. Era un silencio tan denso que parecía anunciar la derrota final. Estaban presos injustamente, golpeados y humillados, sin nadie que hablara por ellos ni que les brindara consuelo. Era noche cerrada, y no solo en el reloj, sino en el alma. Todo apuntaba a que ahí se acabaría la historia. Pero allí, en medio de esa celda oscura, surgió algo que va más allá de la lógica. En lugar de rendirse al dolor, empezaron a cantar, a alabar al Señor. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque confiaban en el Dios que no abandona, aun cuando el mundo se viene abajo. ¿Te has sentido así alguna vez? Atrapado, sin salida, con el corazón hecho trizas y la mente gritándote que ya no hay solución. Quizá hoy mismo estás viviendo ese momento, esperando una señal, un alivio, algo que te ayude a entender tanta oscuridad. Tal vez piensas que solo puedes adorar cuando ya pasó la tormenta, pero déjame decirte, la alabanza más verdadera nace en el valle, cuando duele. Adorar en el dolor es el acto de fe más poderoso que podemos ofrecer. Hechos 16:26 nos cuenta algo maravilloso. De repente se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hubo aviso, ni campanadas, ni advertencias. Dios actuó en silencio y con poder. Aquello que parecía inamovible se desmoronó en un instante. Ese de repente cambió todo, y ese mismo de repente puede tocar tu vida hoy.
Cuando decides alabar sin exigir explicaciones, cuando confías sin ver el camino despejado, Dios interviene. Si sientes que estás preso en cárceles que nadie ve, escríbelo. Elijo alabar incluso en el valle. No es solo una frase bonita, es un acto de fe que puede sacudir tus cadenas y romper muros que el miedo ha levantado. No esperes a ver el milagro para adorar. Adora y verás cómo las cadenas caen. A muchos se les ha enseñado que la fe solo se muestra cuando ya todo está solucionado, pero no, es al revés. Es en la oscuridad, en el caos, donde la alabanza tiene más fuerza. Dios no nos llama a cantar porque tengamos la certeza de la liberación inmediata, sino porque sabemos quién es Él. Incluso en la celda, los muros de la prisión temblaron. Lo imposible se rindió ante la presencia del Dios vivo. Pablo y Silas ya eran libres por dentro antes de que las cadenas cayeran. Esa libertad interior es la que Dios quiere darte hoy. Una paz que no depende de lo que pase afuera. Una fuerza que brota de adentro, de un corazón sostenido por aquel que jamás falla. Quizá esa puerta por la que tanto oras no se abra hasta que dejes de empujarla con ansiedad y empieces a confiar en silencio. El alma que aprende a descansar, aún en las prisiones emocionales, es la que ve milagros verdaderos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, aunque las cadenas sigan en tus muñecas. Y escucha bien esto, no solo Pablo y Silas fueron liberados, sino todos los presos. Eso significa que tu fe, tu alabanza en medio del dolor, puede liberar a otros. Tu adoración no solo abre tu puerta, sino la de quienes te rodean. Dios quiere usarte como un canal de libertad. La desesperación no es el final, puede ser el inicio de algo sobrenatural. Dios no te ha puesto donde estás para destruirte, sino para mostrarte el poder de confiar cuando no hay luz. Él sostiene tu alma y no necesita puertas abiertas para obrar. A veces actúa justo donde pensabas que todo había acabado, pero espera, porque hay más. Lo que viene podría romper cadenas que llevas desde tu niñez. No te vayas ahora, porque la siguiente historia puede cambiar tu visión del dolor familiar para siempre. Sus hermanos lo miraban con odio silencioso. Ese desprecio creció y se convirtió en traición. José fue vendido como un objeto por aquellos que deberían haberlo protegido. Fue una traición brutal, una herida familiar que parecía imposible de sanar. En Génesis leemos cómo, viéndolo de lejos, sus hermanos conspiraron para matarlo. Era un día cualquiera para muchos, pero para José fue como ver derrumbarse todo su mundo. Su hogar, que debía ser un refugio, se volvió un lugar de temor. Su propia familia, en vez de protegerlo, se transformó en un campo de batalla donde el amor que esperaba se convirtió en traición. Tal vez tú también hayas pasado por momentos así, cuando el dolor no viene de afuera, sino de quienes más amas. Cuando cada paso en casa se siente como pisar sobre vidrio roto, cuando las palabras se convierten en lanzas y las miradas en cuchillos. Cuando te exigen sonreír mientras por dentro te rompes en mil pedazos. Muchos dicen, la familia lo es todo, pero ¿espera realmente el Señor que soportes humillaciones y cargas insoportables solo porque compartes sangre? ¿Será que amar significa dejar que tu corazón se desgaste lentamente? Amados, incluso en medio de esos conflictos, Dios sigue teniendo un plan. José vivió el rechazo más amargo, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y finalmente acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, nunca estuvo solo. Dios estaba a su lado sosteniéndolo. En Génesis 50:20, cuando José se reencuentra con sus hermanos, él no busca venganza. Les dice,
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esto no es solo perdón, es sanidad profunda. Significa que las heridas familiares no pueden detener el propósito de Dios. Que el mismo lugar donde te hirieron puede ser el punto de partida de tu restauración. Si alguna vez has sentido el rechazo de quienes debían abrazarte, escribe en los comentarios: Dios transformará mi dolor en bendición. Escríbelo como un acto de fe, no como quien ignora el daño, sino como quien decide que el mal no tendrá la última palabra. Como José, serás levantado y tus cicatrices servirán para sanar a otros. Muchos creen que la familia debe ser perfecta, pero no siempre es así. Dios no necesita la aprobación de quienes te dieron la espalda para cumplir su plan en tu vida. ¿Cuántas veces te has callado por no crear problemas? ¿Cuántas veces fingiste estar bien para no incomodar? ¿Cuántas veces sentiste que tu casa te enfermaba en lugar de fortalecerte? José nos enseña que ninguna traición puede enterrar los sueños de Dios. Sus hermanos querían acabar con él y con el propósito que llevaba dentro. Pero nada ni nadie puede sepultar lo que Dios ha plantado en tu corazón. José fue herido primero en su interior antes de ser honrado externamente. Así actúa el Señor. Sana primero tu alma para luego darte honor con un corazón restaurado. Ya no tienes que mendigar el reconocimiento de quienes se niegan a verte. Dios ya vio tu valor. Él te sostiene, incluso si tu hogar parece tu mayor campo de batalla emocional. Él camina contigo en medio del silencio, de la frialdad, de los abrazos ausentes, recogiendo cada lágrima para transformarla en victoria. Y hay algo más profundo que debes saber. Existe una paz que no depende de lo que sucede fuera, sino de una presencia que nunca te abandona. Hay quienes oran, buscan descanso, pero dentro sienten un torbellino, una ansiedad sin nombre, un nudo constante en el pecho, pensamientos que no paran, un alma que parece siempre inquieta. Quizás te ha pasado. Buscas consuelo en la oración y sales más cargado que antes, porque a veces el enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Por eso la paz de Jesús es tan vital. No es la paz frágil del mundo, que depende de las circunstancias, sino una paz viva, que permanece aun cuando todo a tu alrededor se derrumba. Jesús, sabiendo el miedo y el dolor de sus discípulos ante la cruz, les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Esto no es un simple verso bonito, es la promesa viva que sostiene nuestras almas. Jesús sabía que afuera todo se volvería un caos. Por eso no les dio una simple promesa pasajera, sino una paz sólida, esa que brota de saber que Dios mismo camina a tu lado. Tal vez hoy estés librando una batalla silenciosa. Por fuera sonríes, sigues trabajando, saludas a todos, pero dentro de ti hay un nudo que no se suelta, una tristeza que pesa como una piedra en el pecho, un cansancio que va más allá del cuerpo. Quizás te preguntes: ¿dónde está Dios en medio de este desorden? Pero amigo mío, y si la verdadera pregunta no fuera ¿dónde está Él?, sino ¿qué estás sembrando en tu corazón ahora mismo? Porque hay dolores que no vienen a quebrarte, sino a mostrarte que has edificado tu vida sobre arena. Cuando Jesús te invita a descansar, no está hablando de tomarte un fin de semana libre o dormir un poco más. Habla de un reposo profundo, de esa calma que nace de confiar aunque todo se derrumbe. Cuando tu alma se agarra a lo eterno, ahí encuentra alivio verdadero. Déjame preguntarte: ¿cuántas veces intentaste buscar paz cambiando tu entorno, tus planes, tus amistades, y aún así la inquietud sigue ahí? La paz que Jesús regala no depende de hacer más, sino de soltar el control y creer que Él lleva el timón. Incluso cuando no entiendas nada, Él está pendiente
de cada lágrima, de cada suspiro que nadie escucha. Hoy puede que necesites escuchar estas palabras. No todas las tormentas se apagan afuera. Algunas solo se calman cuando decides que la voz de Jesús sea la que guíe tu mente. Si anhelas esa paz que no se compra ni se fabrica, escríbelo en los comentarios. Jesús, calma mi corazón. Que no sea un simple comentario, que sea una entrega real, un grito del alma que dice: Señor, dejo de pelear con mis fuerzas y confío en tu voz que me dice: no temas. Reconocer que necesitas ayuda no es ser débil, es ser sabio. Porque lo que la ansiedad destruye en horas, la presencia de Cristo puede restaurarlo en un instante. Muchos creen que perder la paz es perder la fe. Pero, ¿y si ese conflicto que enfrentas hoy fuera precisamente la herramienta que Dios usa para hacer crecer tu fe? ¿Y si esa incomodidad fuera su manera de invitarte a dejar de querer controlarlo todo y empezar a descansar sabiendo que Él sostiene tu alma, aunque todo lo demás tiemble? Un corazón inquieto no necesita más explicaciones, necesita dirección. Y Jesús no siempre responde a todas tus dudas, pero te ofrece algo mucho mejor: su presencia. Una presencia que ahuyenta el miedo, que te abraza en silencio, que te sostiene cuando nada tiene sentido. Y esto no termina aquí. Hay algo todavía más profundo que Dios quiere mostrarte. Existe un dolor silencioso que no grita, pero sangra por dentro. El dolor de ser traicionado por alguien en quien confiaste. Jesús llamó amigo a Judas, aún sabiendo que con ese beso le entregaba a la muerte. Una escena que golpea el alma. El Hijo de Dios herido por uno de los suyos, alguien que comió en su mesa, que escuchó sus palabras, que vio sus milagros. En Mateo 26:55, quien concuando Juan ta ma piomi que si piso sustusiuro sasira dendan relis tidalazísimo que. Amigo, ¿a qué vienes? Aquí nos topamos con una de las pruebas más duras. ¿Cómo sanar las heridas que nos causan las personas que amamos? El dolor de la traición es más hondo que cualquier golpe externo. Es un puñal al corazón, un quebranto de la confianza que depositamos al amar. ¿Cuántos hoy caminan con la frente en alto, aparentando fortaleza, mientras su alma se desangra en silencio porque alguien los traicionó? Tal vez un esposo, una esposa, un amigo, un líder, un hijo. Lo que más hiere no siempre es la acción en sí, sino la traición a la confianza que habías regalado. Porque cuando amas, entregas tu corazón entero. Y cuando uno se entrega por completo y esa entrega se convierte en una herida, el corazón llora en silencio. Pero, queridos amigos, la respuesta de Jesús ante esa traición nos enseña lo que realmente significa encontrar descanso en los brazos de Dios y dejar que sea Él quien sostenga nuestra alma. Jesús no ignoró el dolor, pero tampoco permitió que lo venciera. A Judas lo llamó amigo, no porque aprobara su traición, sino porque Jesús sabía quién era y no dejó que el rechazo definiera su identidad. Su vida estaba cimentada en el Padre y por eso pudo soportar el abandono sin perderse en la amargura. Aquí hay una lección poderosa. Cuando comprendes quién eres en Dios, ni la traición más cruel puede destruirte del todo. Quizás alguien que decía amarte te ha herido profundamente. Si es así, te animo a que escribas en los comentarios: Jesús, sana mis heridas más profundas. Da ese paso de fe, no para exponer tu dolor, sino para proclamar que ya no serás prisionero de esa herida. Jesús conoce la traición, la sufrió en carne propia. Él no solo entiende tu dolor, Él lo lleva contigo, te consuela y te da la fuerza para que no respondas con el mismo daño que recibiste. No necesitas devolver mal por mal. Puedes elegir sanar en lugar de vengarte, reconstruir en lugar de endurecer tu corazón.
amar otra vez, no porque confíes en las personas, sino porque confías en el Señor. ¿Será que la traición es solo un error humano o hay algo más profundo? ¿Y qué sucede cuando la traición viene de alguien en la iglesia o de alguien que aparenta ser espiritual? Son muchos los que se alejan de Dios porque fueron heridos por otros, creyendo que fue Dios quien les falló. Pero la cruz nos recuerda que Jesús también fue traicionado y que esa traición no detuvo el plan del Padre, sino que lo llevó a cumplimiento. Ese dolor injusto se transformó en redención. Esto no significa que embellezcamos el sufrimiento, sino que comprendemos que en las manos de Dios nada se pierde. Hay algo que pocos notan en esta historia. Jesús soportó la traición, pero no permitió que contaminara su corazón. Eso es descansar en la certeza de que Dios sigue al mando, incluso cuando no entendemos por qué alguien nos hiere tanto. Descansar es creer que el juicio de Dios es más justo que cualquier deseo de venganza. La verdadera sanidad no depende de que el otro reconozca su error, sino de que tú sueltes el poder que el dolor tiene sobre ti. Muchas personas viven años atrapadas en la amargura porque alimentan la herida en lugar de entregarla a Dios. Lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de verte a ti mismo, porque no importa quién te haya olvidado, ignorado o rechazado, hay un Dios que te escogió mucho antes de que alguien se fijara en ti. Prepárate, porque esto va a sacudir tu alma. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey, presentó a todos los hijos de Isaí, uno por uno, pero ninguno era el elegido. Entonces preguntó: ¿son todos tus hijos? Y Isaí respondió que faltaba el menor, el que cuidaba las ovejas, tan insignificante que ni lo habían llamado. Ese era David, el olvidado, el ignorado, el menos probable, pero era el escogido de Dios. El desprecio humano nunca anula la elección divina. Si has vivido sintiéndote invisible sin ser tomado en cuenta, escucha esto. 1 Samuel 16:7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El mundo valora las apariencias, el éxito, la influencia, pero Dios ve el corazón. Por eso muchos se pierden en sí mismos. Han sido ignorados tanto tiempo que terminan creyendo que no valen nada, que nunca serán suficientes. Pero quiero decirte que el peor error es aceptar el silencio de los demás como si fuera el juicio de Dios. Que otros te hayan rechazado no significa que Dios lo haya hecho. El dolor de no ser visto puede detenerte. Quizás creciste intentando demostrar tu valor, buscando un lugar, ansiando ser escuchado. Pero el verdadero descanso llega cuando entiendes que no tienes que luchar para ser elegido, porque Dios ya decidió escogerte, no por tu posición, sino por tu corazón. David fue llamado el último, después de todos. Lo consideraron irrelevante, pero sobre él cayó el aceite de la unción. Fue él quien Dios había preparado. Eso nos enseña que no importa cuándo llegues, lo que importa es lo que Dios puso dentro de ti. Él nunca llega tarde. Permite que otros te ignoren para que sea Él quien te exalte, para que quede claro que tu valor viene solo de Él. Quizás hoy te encuentras herido, tratando de esconder el dolor de ser olvidado, comparándote con los que fueron preferidos mientras tú sigues esperando en silencio. Si alguna vez te has sentido invisible, escribe en los comentarios: Dios me ve y eso es suficiente. Declara con fe que tu identidad se basa en la mirada amorosa del Padre. Él conoce tus luchas, tus lágrimas, tu esfuerzo no reconocido. Y eso es todo lo que necesitas para seguir firme. Saber que el cielo te observa con ternura y propósito. Muchas veces el rechazo es el escenario que Dios usa para mostrarte algo más grande.
porque cuando su gracia te alcanza, nadie puede detener lo que Él ha planeado. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta como acto de fe. Este pequeño gesto puede ser la puerta para que otros también reciban esta promesa. Comparte este video con alguien que se sienta olvidado. Quizás sea la respuesta de Dios para un corazón cansado. Quizás no imaginas cuán lejos puede llegar un simple acto de fe. Pero detente un momento, porque lo que voy a contarte va a sacudir tu forma de entender la perseverancia y el sufrimiento prolongado. Hay un relato poderoso que nos recuerda el valor de seguir creyendo, incluso cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Este relato nos enseña que acercarse a Jesús no es un gesto simbólico, es un acto que cambia destinos. Imagínate, 12 años enteros, día tras día, viendo cómo la vida se escapa gota a gota. La mujer que encontramos en Marcos 5 no solo llevaba una herida física, sino un dolor que le destrozaba el corazón. Era vista como alguien sucio, alguien a quien nadie quería tocar ni mirar. La soledad era su única compañía y la carga de rogar por un milagro que no llegaba la tenía al borde del colapso. Puedes imaginar abrir los ojos cada mañana pensando, quizás hoy sea el día, y al caer la noche, sentir la misma frustración y el mismo vacío. Ella lo había intentado todo, doctores, remedios, recursos, y cada intento la dejaba más débil, más agotada. Su cuerpo se estaba rindiendo y su alma clamaba por auxilio. Tal vez tú también estés atravesando un valle parecido. Sigues confiando en el Señor, pero sientes que no te quedan fuerzas. Tu corazón pide ayuda, pero el silencio parece más fuerte que cualquier promesa. Y ahí surge la gran pregunta: ¿seguir esperando o bajar los brazos? Esa mujer, a pesar de estar rota, decidió que no era suficiente acercarse a Jesús, sino que debía tocarlo con su fe. No necesitó palabras, nadie se dio cuenta. Solo extendió su mano con la fe más pura y rozó el borde de su manto. Y en ese instante, el milagro ocurrió. La hemorragia se detuvo, su cuerpo se fortaleció y la presencia de Jesús rompió años de sufrimiento. Lo más asombroso es que Jesús sintió ese toque. Entre tantas manos, una sola fue distinta. Se detuvo, miró alrededor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Temblando, ella se acercó, sin saber que estaba a punto de escuchar las palabras más hermosas de su vida. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción. En ese momento el cielo mismo se inclinó sobre una mujer quebrada. Jesús no la llamó enferma, la llamó hija. Y tal vez esa es la palabra que tu corazón necesita escuchar hoy. Si hoy sientes que tu alma no puede más, escribe en tu interior: Señor, aunque esté cansado, todavía creo. Esta confesión tiene un poder tremendo. Es como un susurro que llega directo al corazón de Dios. Puede que la respuesta no llegue en el tiempo que tú deseas, pero tu fe sigue hablando, sigue viva. Y Jesús sigue sintiendo cada toque de los que se atreven a seguir, aunque estén heridos. El descanso que anhelas no está en que desaparezcan tus luchas, sino en saber que Él te sostiene, aun cuando todo parece derrumbarse. Ahora detente, respira hondo, cierra tus ojos e imagina a Jesús entre la multitud, buscándote, percibiendo tu fe, entendiendo tu dolor. Eso no es solo consuelo, eso es restauración, es un nuevo comienzo. Cuando Jesús te llama hijo o hija, te dice: eres mío, y mientras yo sea tu Dios, nunca estarás solo. La fe de esa mujer movió el corazón del cielo, y la tuya también puede hacerlo. Hoy es el día de volver a creer, incluso con el alma agotada, incluso cuando no veas salida, porque cuando la esperanza parece desvanecerse, es cuando Dios se manifiesta con mayor fuerza.
No caminas solo. El Padre conoce tus límites y no te deja abandonado. Te carga en sus brazos, incluso cuando crees que vas a hundirte. Aférrate a esta verdad como nunca antes. Dios sostiene tu alma, incluso si tu cuerpo ya no puede. No tienes que demostrar nada. Solo toca, solo cree, solo descansa en la certeza de que Él está obrando, incluso en silencio. Si este mensaje llegó a ti, compártelo con alguien que también esté cansado de la batalla. Tal vez ese pequeño toque de fe sea justo lo que esa persona necesita para volver a levantarse. Si has escuchado hasta aquí, es porque algo se ha encendido dentro de ti. Esto no es un simple mensaje, es un susurro de Dios en medio de tu tormenta. Una invitación silenciosa a recordar que cuando sientes que no puedes más, hay un Dios que te dice: aquí estoy, sostengo tu alma. Todo lo que has sentido ahora no es teoría, es vida, es restauración, es el cielo entrando en tu dolor y diciéndote: te veo. Quizás llevas años tratando de demostrar fortaleza, creyendo que debías hacerlo todo por tu cuenta, pensando que eso era lo correcto. Pero ahora, querido amigo, has comprendido que no tienes que seguir cargando solo. El verdadero descanso no se encuentra en abandonar la lucha, sino en permitir que Dios pelee tus batallas. Tu alma ha estado clamando por alivio y hoy el Señor te ha traído aquí para regalarte su paz. Respira profundamente, porque hay algo que empieza a sanar dentro de ti en este preciso momento. No llegaste hasta aquí por casualidad. El Señor ha estado reparando cada herida tuya con promesas que jamás fallan. Y si tu corazón todavía siente el peso del dolor, este es el instante para entregar todo en oración. Vamos a unirnos. Si puedes, cierra los ojos, coloca tu mano en el pecho y repite conmigo con toda tu fe: Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Confieso que mi alma está cansada y llena de cargas, pero creo que tú eres quien me sostiene. Perdona mis dudas, limpia mi corazón y fortalece mi fe. Sana esas heridas profundas que nadie ve, esos dolores que nadie entiende. Entrego ante ti cada peso, cada ansiedad, cada temor, cada soledad. Ven, Espíritu Santo, y trae consuelo. Cambia mi oscuridad por tu luz, mi duda por esperanza, mi debilidad por nueva fuerza. Declaro que mi alma es tuya y que mi verdadero descanso está en ti. Te recibo como mi refugio, mi roca firme, mi paz eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste con sinceridad, quiero que recuerdes esto: el cielo se ha movido a tu favor. La sanidad ya comenzó. Puede que todavía no la veas con tus ojos, pero es real. Dios está actuando en tu vida. Él te vio cuando llorabas en silencio, te sostuvo cuando creías que te hundías y no te soltará ahora. Pero no te detengas aquí. Lo que viene en el video que ves en pantalla puede traer aún más transformación a tu vida. No te vayas sin verlo, porque quizás sea el paso que faltaba para tu completa libertad. Este siguiente mensaje puede terminar de sanar lo que hoy empezó. Es la continuación de la obra del Espíritu Santo en tu corazón y lo sentirás. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Este sencillo acto es como un sello de fe, una respuesta que dice: recibo, creo y sigo adelante. Y aún más, comparte este video con alguien que esté sufriendo en silencio. Lo que tú has recibido puede ser la respuesta que otro corazón está esperando. El Evangelio sana cuando se comparte. No lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora, no solo como quien sigue un canal, sino como alguien que se une a una familia donde los cansados encuentran refugio. Con tu suscripción nos ayudas a alcanzar más vidas que necesitan escuchar esta palabra. Tu clic puede ser el milagro que alguien estaba pidiendo.
No se trata de números, se trata de almas. Y para cerrar todo lo que Dios ha hecho hoy en tu vida, guarda esta promesa en tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús te lo dice hoy: descansa